iglesia, y hoy vamos a ver que la iglesia es plan eterno de Dios, ¿verdad? Seguimos viendo ese mismo tema de la iglesia, y hoy la iglesia es el plan eterno de Dios. Voy a pedirle que tome su Biblia y que busque la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios vamos a leer en el verso número 3. En el verso 3. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer del verso 3 al 14. Escuche, hermano, la palabra de Dios, léala y a la vez aliméntese con esa palabra enorme que nos dice ahí el apóstol Pablo por medio de esa carta que escribió a la iglesia en Éfeso. ¿Ya están ahí? Sí. Capítulo 1, verso 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hasta ahí. Parece que el apóstol Pablo comenzó a hablar ahí a la iglesia de Éfeso y no se detuvo, no podía detenerse en su exaltación, en su alegría por todas las bendiciones que él está hablando aquí, que el Espíritu Santo le está dando. Porque miren, en la mañana en la escuela bíblica veíamos acerca de la lepra que Jesús curó a varios leprosos en el capítulo 8 de Mateo, y cómo esa lepra la comparamos con la lepra espiritual o con la enfermedad espiritual que hay en la gente. Pero ahora estas palabras están dirigidas a la iglesia, las palabras de Efesios están dirigidas a la iglesia, esto es, a los que en un tiempo éramos leprosos espirituales, estábamos enfermos de muerte, de esa lepra espiritual del pecado, y ahora el Señor nos ha hecho iglesia, nos ha hecho su cuerpo, nos ha hecho parte, nos quitó la lepra, nos quitó la enfermedad, y ahora nos ha hecho, no sé si usted leyó ahí, cómo
dice que Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos llamó. Los verbos que usa para definir a la iglesia. Nosotros ahora somos escogidos de Dios. Si somos predestinados, dice ahí, para alabanza de su gloria, para disfrutar con Él. Y otra cosa bien sorprendente es que dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjese bien, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. Estábamos en los planes de Dios, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, ya estábamos en la mente de Dios, estábamos en los planes de Dios. Esta carta de Efesios está dentro de lo que se llama las epístolas de la cárcel. ¿Por qué? Porque la carta a los Efesios, a los Filipenses, a Colosenses y a Filemón son cartas que Pablo escribió desde la cárcel, estando preso. Pero se llaman las cartas que escribió desde la cárcel, o las epístolas de la cárcel. Fueron más o menos, esas cartas fueron escritas en el año 60 al 62, 63, cuando él escribió estas cartas, que estaba preso en la cárcel por predicar y enseñar la palabra de Dios, que iba en contra de los mandatos del gobierno del César, ¿verdad? Del gobernante romano. Y él empieza hablando estas palabras en el verso 3, que empezamos a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza, es un reconocimiento de Pablo al Dios eterno. Uno de los nombres con los que se conoce a Dios en hebreo es el Olam, que es el Dios eterno. El Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene fin y que a su vez es el primero y el último, ¿verdad? Él es el Olam, el Dios eterno, que se traduce como el Dios de los siglos o el Dios de los tiempos. También se traduce como el Dios de las generaciones o de las genealogías. Es el Dios que creó todas las cosas, el que tiene el control de todo, el que va dictando la historia del mundo, la historia de los tiempos, ¿verdad? Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, no lo busque, si quiere anotarlo, pero nada más escúchelo. Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, ese Dios eterno, ese Dios de las eternidades, de los siglos, el Dios que hace lo que nosotros vemos y todo aquello que está más allá de nuestro alcance, ese mismo Dios dice que constituyó heredero de todo, o sea, el dueño de todo ahora es Jesucristo. Él es el dueño de todas las cosas, de todo el universo. La tierra es herencia de Dios para Jesucristo. Dios se la dio. Las naciones son posesión de Cristo. Por lo tanto, llegará el día en que Él venga a tomar posesión de su herencia, ¿verdad? De su herencia, que es el mundo, que es el universo, y que somos nosotros, somos herencia también de Dios para Cristo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Bien, Él es el Dios eterno, el que da esfuerzo al cansado, el que sostiene las manos del débil, el que da alimento a aquel que lo necesita. Isaías capítulo 9, verso 6, usted la conoce esa cita: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Así es. Entonces, vea bien, el Dios de la eternidad, en su pensamiento eterno, en sus planes eternos, ya tenía en mira a la iglesia.
que somos nosotros. Ya lo tenía en la mira a usted y a mí para que fuéramos parte de su iglesia. Esa iglesia que tiene la bendición total de Dios, ¿verdad? Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo el apóstol Pablo se dirige en una alusión directa a Dios el Creador. Dice, y a nuestro Señor Jesucristo, pero luego dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese bien, hermano, Dios nos bendice. ¿Se da cuenta? Dios nos envía bendición en todo tiempo, en todo momento. Dios nos envía la fortaleza, la sanidad, el alimento, la lluvia, el calor, el frío. Todo es bendición de Dios. Cuando usted va a la playa y disfruta, cuando usted va al río y se moja con el agua helada, cuando usted saborea un alimento, es bendición de Dios, es gracia de Dios. Pero todo esto viene a través de Cristo. Fíjese bien, Jesucristo es el canal de bendición de Dios. Dios siempre envía bendición al hombre, pero lo envía a través de Cristo. Y el hombre no puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. ¿Qué importancia tiene Cristo para nuestras vidas? Es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el canal de bendición. Él es el canal de bendición por el cual Dios envía, derrama esas bendiciones a nuestras vidas. No hay otra forma. No hay otra forma en que el hombre pueda ser bendecido si no es a través de Cristo. No hay otro modo, no hay otra fuente de bendición de parte de Dios que es Cristo, porque Cristo es la fuente de bendición. Cristo es el canal por el cual fluyen las bendiciones. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros conozcamos cada vez más a Cristo, los evangelios, las cartas que nos hablan de Él, incluso el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que conocerlo cada vez más para ser más bendecidos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, en Cristo. Vea, hago énfasis en esto, que nos bendijo ya Dios, ya nos bendijo, dice ahí. Bendijo es una palabra que está en pasado, está en tiempo pasado. No dice, nos va a bendecir, no dice, nos va a dar, ¿verdad? No, dice, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Usted es bendecido? ¿Usted tiene bendiciones espirituales? Muy bien, vamos a verlas. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Nada más déjenme remarcar algo. Solo a través de nuestra identificación y nuestra unión con Cristo vamos a poder nosotros recibir o ser aptos para entender esas bendiciones de Dios, para recibirlas en nuestra vida y para poder entender esos dones o esas bendiciones espirituales, ¿verdad? Solamente a través de Cristo. El Espíritu Santo es el que va a ejecutar esas bendiciones que fluyen a través de Cristo. Y fíjese bien, le digo esto porque el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento para poder comprender esas bendiciones espirituales. Dice que nos bendijo. Esa palabra pequeña, nos, es un plural. Es la palabra que abarca a todos en la iglesia. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Los que fuimos redimidos de nuestros pecados, los que fuimos lavados con la sangre del Señor, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para salvación. Dice nos y bendijo, ya vimos que se refiere al pasado. Es una acción, fíjese bien, es una acción que Dios hizo en la eternidad pasada, antes de que se crearan los tiempos. Antes de que se creara la tierra, de que se hiciera la creación, Dios hizo esto, decretó, instituyó esa bendición. Y dice, en los lugares celestiales,
O sea, hermano, estas bendiciones para la iglesia que Pablo habla aquí en la carta a los Efesios no son bendiciones de la tierra, no son bendiciones que usted pueda tener aquí o que se puedan conseguir o terrenales. Las tenemos aquí en este momento, disfrutamos de ellas, pero son del cielo, son celestiales, habla de altura, habla de pureza, algo que no se corrompe, que no se pierde, que no se descompone, ¿verdad? La palabra misma de Dios nos habla de esto en los evangelios cuando dice, no se hagan ustedes tesoros en la tierra, donde los ladrones roban, donde el óxido se acaba las cosas, la humedad se come todo, aún la madera más resistente, aún el acero, ¿verdad? Y de repente se mete un ladrón y se lleva todo, y se lleva tus cosas, y se lleva tu riqueza, y se fue. Dice, háganse tesoros ¿en dónde? En el cielo, porque en el cielo no hay ladrón que pueda llegar, en el cielo no hay óxido que pueda corroer, no hay humedad que pueda destruir. Háganse tesoros celestiales, no tesoros terrenales. Por eso dice aquí Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y fíjese, vamos a ver cuáles son esas bendiciones que ya tenemos, porque ya están aquí, ya están en nosotros y ya están con nosotros. Número 1, fíjese bien, dice el verso 4, nos escogió en Él. Esa es la primera bendición espiritual que nosotros tenemos. Nos escogió en Él. Dios, hermanos, Dios el Creador, Dios el Grande, Dios el Invisible, Él nos escogió. Él nos eligió para salvación. ¿Cuántas personas se pierden cada día? Se pierden, ya están perdidas. Esas personas, ya sea que mueran perdidas o que estén viviendo, pero nunca van a conocer a Dios porque no fueron elegidas para salvación, porque no hacen caso del Evangelio, no tienen la capacidad espiritual porque no se les da el aceptar el Evangelio, el aceptar a Cristo. Pero Dios a nosotros nos eligió para salvación. Y esto no es algo de lo que nosotros nos podamos jactar, porque no es de nosotros. Es algo que Dios obró en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios lo hizo. ¿Y por qué tuvo misericordia de nosotros? ¿Por qué? No hay nada en nosotros especial a otros. No hay nada especial o nada que nos distinga. Es únicamente, como dice, por el puro afecto de su voluntad, porque Dios así lo dispuso, así lo quiso. ¿Por qué yo? Pues más bien es lo que Dios decide hacer, ¿verdad? Es la voluntad de Él. Dios nos escogió, nos eligió para salvación, fíjese, desde la eternidad, porque dice, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hubiera conocimiento. Y si esto sucedió así, ¿quién nos puede quitar la salvación? ¿Quién nos puede apartar de la mano de Dios? ¿Quién, hermanos? Y no solamente la salvación, ¿quién nos puede quitar las bendiciones de Dios? Nadie nos puede quitar las bendiciones del Señor. Qué maravilloso es Dios, hermanos, de que Él haya obrado esto en nuestras vidas para ser suyos. Yo quiero que usted note esto. ¿En qué momento la maravilla de la gracia, en qué momento nos vio? ¿En qué momento nos escogió para ser suyos? ¿En qué momento nos eligió? Dice Juan capítulo 15, verso 16. Escuche lo que dice Juan, dice, no me eligieron ustedes a mí, dice el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso está diciendo.
Eso está diciendo el Señor. Dios, el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, fíjese bien, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Pero vea, dice, y los he puesto, o sea, los he establecido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y escuche lo que dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando nosotros alineamos nuestra vida a Jesucristo, nuestras oraciones son aceptables ante Dios, son escuchadas ante Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pedir cosas que están en la voluntad de Dios darnos. ¿Y de qué estamos hablando? De esas bendiciones espirituales. Y la primera es esta. Tenemos esa bendición espiritual de que ya nos escogió en Él, nos eligió en Él. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, consecuencia, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad en toda tu manera de vivir. Santidad no solamente aquí en la iglesia. Platicaba hace ratito con Chava acerca de esto, ¿verdad? De que tenemos que ser cristianos en todas partes a donde nosotros vayamos. Tenemos que ser santos en todo lugar a donde nosotros estemos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es esa santidad, esa vida de santidad que tenemos nosotros que buscar cada día. Dice Juan mismo en el capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese bien, estamos dentro de esa voluntad, dentro de esa salvación. Cuando dice, nos escogió en Él, esto incluye la salvación. La salvación. Nosotros somos salvados. Según la Biblia, la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que no merecemos, ni lo merecíamos, pero lo recibimos cuando aceptamos de corazón las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas, ¿verdad? No tenemos que hacer algo más nosotros. No tenemos que hacer obras para salvación. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, entonces se creó una barrera de separación entre Dios y el hombre, porque Dios es pureza y se creó esa separación, y de forma que Dios ya se muestra inalcanzable para nosotros, pero nosotros tenemos esa comunicación y ese acercamiento con Dios a través de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr esa salvación y para lograr esa bendición? Únicamente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y en las promesas que Dios da y que fluyen a través de Él, a través de Cristo, porque Dios nos escogió, pero nos escogió en Él, en Cristo. Y por eso las bendiciones fluyen a través de Él. Y lo primero que es esa elección es salvación del castigo que todo ser humano merece por su pecado. Miren, si Dios nos creó y nos creó con un propósito específico y el hombre no cumple ese propósito, ¿verdad? Y Dios ha establecido las cosas, el juicio, el castigo, el infierno, la salvación, el cielo, las promesas, las bendiciones. Y Dios nos marca un camino muy claro, que el ser humano, que tiene la tendencia a pecar y alejarse de Dios, si sigue ese camino de perdición, únicamente va a recibir como destino final el infierno, la perdición eterna. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 32 dice, yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor, conviértanse y vivirán
lo afirma el Señor omnipotente o todopoderoso. Pero el Señor nos ha traído a la salvación, nos ha traído a la gracia. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué está hablando? De que Dios, hermanos, nos aparta, ¿verdad? Dios nos toma de entre la humanidad y nos da esas bendiciones. Nosotros que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese, en la carta a Tito, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, en el capítulo 3, en el verso 3, le dice, escuche, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Dios nos está hablando corazón y nos está diciendo que hay cosas muy sublimes que Dios ha hecho y que nos está regalando, nos está dando, y que Él nos da ahora en este tiempo solamente es como el anticipo o la sala de espera, ¿verdad? Para poder entrar a las bendiciones y eternas. Pero ahorita Él nos está dando como garantía el Espíritu Santo de esa salvación, de esa liberación del peligro, del sufrimiento, de la muerte, porque salvar es liberar, salvar es proteger. La palabra salvar contiene la idea de victoria, de salud, de conservación, de abundancia. Es lo que contiene la palabra salvación, pero ¿de qué somos salvos? Dios nos da la salvación a través de Cristo. Fluye esa salvación. Pero ¿de qué nos ha salvado Dios? No nos ha salvado del infierno. Nos salvó de algo más. Su propia ira. Exactamente. El Señor nos salva de Él mismo. Porque Dios ha decretado algo que es su juicio y que es su castigo. Y entonces, en la doctrina cristiana, en la doctrina bíblica que nosotros hemos creído acerca de la salvación, nosotros somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios que viene sobre todo pecado. Yo le he repetido en otras ocasiones que Dios va a juzgar todo pecado. Pecados que nosotros podemos considerar grandes, escandalosos, que podemos considerar pequeños o invisibles, ¿verdad? Aunque nadie conoce, pero Dios va a juzgar todo pecado, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, muerte espiritual. Pero la salvación bíblica que nosotros conocemos y entendemos se refiere a la liberación de las consecuencias del pecado, las consecuencias de esa maldad. Por lo tanto, implica muchas cosas. En Romanos 5, capítulo 5, verso 9, dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira, exactamente, de la ira de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para su ira, para sufrir,
su juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo únicamente viene la salvación. Bien, Él nos salva. Somos escogidos de Dios, somos elegidos de Dios, nos salva. ¿Para qué nos salva? Dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para ser santos y no tener ningún tipo de contaminación. Eso es lo que el propósito por el cual Dios nos salvó y que nos encamina a la voluntad de Dios. Y fíjese, hermano, está hablando a gentiles. Esta carta está escrita a los efesios, que no eran judíos. En la iglesia puede haber judíos y puede haber gentiles, pero esta carta fue escrita para gentiles, para personas que no conocían a Dios, que no tenían una noción de qué o quién era Dios, pero que por medio del evangelio, de su predicación, entonces ellos habían conocido a Dios. Pero ahora, vea bien, si Dios nos escogió para ser santos y para ser sin mancha, pone en nosotros una responsabilidad. El Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Pero si Él nos escogió para ser santos, la santidad no llega de forma automática, porque en un sentido somos santos porque Él nos toma y nos pone en un lugar para Él. Pero en otro sentido, nosotros tenemos que trabajar buscando cada día nuestra propia santidad, no que venga de nosotros, la santidad que viene de Dios, pero nosotros tenemos que esforzarnos en buscar esa santidad, no la salvación, porque la salvación solamente Dios la da, nosotros no podemos tenerla ni conseguirla, ni podemos conservarla, es Dios el que conserva la salvación en nosotros. Yo no tengo la capacidad de conservar algo tan valioso, algo tan sublime, que se me va de las manos, se me va de mi comprensión. Es Dios el que produce en mí tanto el querer como el hacer. Entonces es Dios el que produce en mí el buscar esa santidad. Entonces, fíjese, hermano, la salvación de los pecadores que componen a la iglesia está decretada por el mismo Dios eterno. Dios nos y nos escogió para ser santos y Él mantiene esa santidad y yo me esfuerzo cada día por buscar la santidad y por buscar la santidad y la paz sin la cual no podemos ver al Señor, ¿verdad? Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escoge para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjese, 2 Tesalonicenses 2:13. Dios nos escoge para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien. Entonces fuimos escogidos, ¿verdad? Fuimos elegidos. Y también dice que fuimos predestinados, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso. Porque Él quiso, a través de Jesucristo, fuimos adoptados hijos suyos. Dice, habla de una predestinación. Esto es, acuérdense que esto es dirigido a la iglesia, a todos los que componen la iglesia del Señor. Él escogió a los que iban a formar su iglesia y los escogió desde antes de la fundación del mundo. A todos los que seríamos parte de esa humanidad redimida, porque Dios hace distinción entre los redimidos y los no redimidos.
Dios hace distinción entre los salvos y los no salvos. Y así como lo oye, bueno, Dios separa así como con las manos. Mateo capítulo 25, verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué declaración, hermanos, qué declaración. Que Dios nos escoja, nos haya elegido desde la fundación del mundo y preparó un reino desde entonces. Preparó un reino para habitar en él. Así que, hermanos, si usted en este mundo, en este momento, tiene diferentes problemas, angustias, situaciones malas, un día va a heredar un reino, una ciudad celestial, ¿verdad? Y un día vamos a estar delante de nuestro Rey, disfrutando de todo, y todo pecado va a pasar y se va a acabar. Y Él dirá: vengan benditos de mi Padre. Pero también a los de su izquierda o a los excluidos les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, para el diablo, para sus demonios y para los perdidos. Qué declaración del Señor. Nosotros vamos a heredar ese reino preparado para nosotros, para la iglesia. Y bueno, nadie elige a Dios. Es Dios el que elige, ¿verdad? El Dios el que escoge. Porque somos, de esa manera, nosotros en Cristo somos aceptados por Dios, aceptados por el amado. Vea una declaración importante que hizo también el apóstol Pablo en el verso 10. Dice, en el verso 9 dice que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y era verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se da cuenta de esto? Reunir todas las cosas en Cristo. Va a llegar el día en que todas las bendiciones celestiales, todo lo que es el cielo y todo lo que es la tierra se va a fusionar en uno solo a través de Cristo para poder disfrutar de toda la creación de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. El verso 11, para que terminemos, dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Vea lo que dice el verso 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Según los designios de su voluntad. Esto es, lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha establecido, lo que Él ha hecho, es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros disfrutamos ahora, lo que Él nos ha dado. Y ve, hermano, esas bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales del cielo que nosotros tenemos ahora. Tenemos la elección. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tenemos la santidad. Él nos santifica. Tenemos la limpieza espiritual. Somos sin mancha delante de Él. Son bendiciones espirituales. Tenemos la predestinación, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es una bendición espiritual. Tenemos la adopción. Él nos adoptó como hijos suyos. Él nos injertó en el olivo real, en el olivo puro, en la rama original, para disfrutar de la savia. Amén. Para disfrutar de lo mejor, para disfrutar de las bendiciones. Fíjense, adoptados hijos suyos. Luego, podemos alabar a Dios, que es otra bendición espiritual. Somos aceptados por Jesucristo. Somos aceptados por Él, que es otra bendición que nosotros tenemos. Fuimos redimidos de nuestro pecado por su sangre. Fuimos perdonados. Nos dio las riquezas de su gracia. Hace sobreabundar en nosotros la sabiduría, la inteligencia. ¿Se da cuenta de todas las bendiciones espirituales que tenemos? Y al final vamos a tener el conocimiento total de todas las cosas. Vamos a saber cómo fuimos creados, cómo fuimos elegidos, cómo fuimos bendecidos, cómo Dios nos ama, hermanos.
¿A usted Dios lo ama? Amén. Vamos a leer, ya para finalizar, el Salmo, por aquí está, Salmo 103. El Salmo 103. Yo quiero que usted se goce en el Señor por esa salvación que Él nos ha dado. 103. Salmo 103. Salmo 103. Dice la palabra de Dios. Búsquelo para que lo leamos juntos, por favor. Salmo 103. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Siga la lectura ahí, hermanos. Es bien edificante este salmo. Dice, Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos es, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él te llena de todo favor, de toda gracia y de toda misericordia. Amén. Bendigan cada uno de nosotros, bendiga al Señor. Levante sus manos, dígale: Señor, mi alma te bendice. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de su gracia, de su misericordia. No lo olvides. Si tú, hermano, vives una vida de miseria sin agradecer a Dios, cámbiala y dile: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te corona de misericordia. Somos la iglesia de Dios, somos receptores de la bendición de Dios. Somos receptores. Ya nos bendijo, hermanos, ya nos bendijo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, y te agradecemos, te agradecemos. Nuestra alma se regocija en ti, nuestra alma te bendice. Y cada día, hermano, bendiga al Señor. Cada día dígale: Señor, recibe toda mi alabanza, recibe toda mi expresión de agradecimiento a ti, Padre. Sí, Señor, bendito Dios Todopoderoso. Recuerda, hermano, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
que vueles por encima de todos tus problemas, que vueles por encima de todas las nubes de tormenta, que vueles más allá de tus posibilidades, por la fe en el Señor, únicamente por la fe, porque ya nos bendijo, porque ya nos dio, porque ya nos fortaleció. Aleluya, Señor, aleluya. Dele un cántico al Señor en su corazón, dele un cántico de expresión.